Y muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es José Rodolfo Villafaña, estudiante de Comunicación Social, séptimo trimestre de Comunicación Social. Y bueno, hoy les estaré hablando, les estaré haciendo más que todo un discurso sobre el discurso mismo. Les estaré hablando un poco de lo que es el discurso, mira, cuáles son esos elementos del discurso y muchísimas cosas más para la materia de locución. Mira, si hablamos del discurso, tenemos que tener en cuenta que el discurso, en esencia, el discurso puede ser entendido de diferentes maneras. Mira, para ser más claros, se habla del discurso como un fenómeno lingüístico social. Mira, en este sentido, el discurso se define como un conjunto de enunciados que tienen una estructura interna y una estructura externa. La estructura interna del discurso corresponde ya a la estructura sintáctica y a la estructura semántica del enunciado. Y cuando ya hablamos un poquito de la estructura externamente hablando, esta es dada por la interacción entre lo que es el hablante, lo que es el oyente. Esta interacción involucra mucho una serie de variables, entre las que están el contexto, el lugar, espacio, tiempo. Mira, pero la finalidad, de hecho, que son motivos, las intenciones, la forma que puede ser de forma oral, de forma escrita, hasta la audiencia, o sea, quien escucha, la situación de la conversación, son muchísimos elementos. Pero teniendo esto en claro, también tenemos que ver que hay diferentes tipos de discursos. Mira, en el análisis del discurso hay diferentes tipos. Podemos distinguir entre discursos narrativos, discursos descriptivos, discursos positivos y el discurso argumentativo. El discurso narrativo, se caracteriza, muy fácil, por contar una historia. El descriptivo, como su nombre lo dice, tiene la función de describir. Y el discurso es positivo. Es el que intenta, ilustrar o dar información o explicaciones. Pero finalmente tenemos lo que es para mí uno de los discursos, más complejos de los que hay, que es el discurso argumentativo, que es uno de los más complejos, ya que tiene la función de probar afirmación o demostrar la validez de una idea, ya que el discurso argumentativo busca el convencer o persuadir al otro según la idea que se quiere demostrar. En el discurso argumentativo, el hablante siempre intenta convencer al oyente, al receptor, con las pruebas que pone en juego. Pero teniendo esto claro, ahora vamos un poco con lo que es la estructura y organización, y también intencionalidad. Mira, la estructura y organización del discurso es característica, ya que necesita introducir una idea central, o sea, una tesis, y argumentar siempre en tono a la misma con pruebas y justificaciones, y claro, y demostrar la validez de la tesis. Mira, un ejemplo del antes mencionado, como del discurso argumentativo con este tema. Mira, este tipo de discurso se caracteriza por el uso de marcas discursivas o piezas lingüísticas que sirven para guiar al oyente sobre la estructura y organización del mismo. Pero también tenemos que las marcas discursivas en el discurso son palabras, son frases que en el contexto indican una función específica. Un ejemplo de una marca discursiva podría ser como, en primer lugar, que indica la iniciación de un argumento o una prueba, o también tenemos que finalmente, que indica que que está cerrando el argumento. Otra marca discursiva es en ese sentido o en este sentido, que indica más que todo en una conclusión. Pero cuando ya vamos por la parte de la intencionalidad, mira, la intencionalidad del discurso es, como mencioné, el convencer y persuadir. Se establece una tesis o una idea para luego justificar y demostrarla. Siguiendo con el ejemplo del discurso argumentativo. En este proceso, el discurso argumentativo tiene una serie de propósitos, como es lograr que el oyente esté de acuerdo con el discurso, convencer al oyente de la validez de una idea, y de una idea refutar a una opinión
a una opinión contraria. Pero por último, ya teniendo claros estos temas, por último, pero no menos importante, tenemos la inadecuación léxica. Mira, es un tema interesante, ya que la inadecuación léxica es una característica del discurso, aunque no lo creas, una característica del discurso, y se dan en los casos en que el hablante usa palabras y expresiones no correspondientes a la idea que se quiere comunicar o lo que se quiere comunicar en ese discurso. Es como que no encajan. Y esto puede ocurrir por varias razones, como sencillamente una falta de información, una idea imprecisa o una confusión en el uso del lenguaje. Así de sencillo. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo mi discurso.